Bueno, y el informe especial de esta noche fue realizado por el periodista Santiago Pavlovich. Ya está aquí con nosotros para contarnos más detalles sobre una investigación reveladora. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. El quehacer de instituciones fundamentales de la República como el gobierno, el parlamento, los tribunales, los partidos políticos, los municipios, los empresarios, las Fuerzas Armadas están bajo el escrutinio público. Las revelaciones del escándalo Milico Gate y el uso delirante de recursos escamoteados de la ley reservada del cobre en casinos han puesto el foco en el ejército. En el siguiente reportaje que hemos preparado con Danae Fuster, recogemos denuncias más que verosímiles que apuntan a malas prácticas y abusos que no pueden ser aceptados. Esto es Informe Especial. Estos gallos formaron una máquina para defraudar al ejército. Si yo me hubiera quedado callado, me estarían culpando de, no sé, pues de robo. Pero hice las denuncias, saqué toda la cuestión, saqué las cosas que yo descubrí a la luz. Y ahí me crucificaron. No les basta como vivimos nosotros en el regimiento, más encima para estafarnos. A lo mejor cualquier día no, son 4.000 pesos, pero son 4.000 pesos que a mí me sirven para el pan, para viajar. Hice presente que el comandante de regimiento, el coronel Juan Carlos Vega, tenía malas prácticas en el regimiento. Cobrar viáticos de gente que no iba a comisiones y se lo entregaban personalmente a él. ¿Qué pasa con los soldados que denuncian abusos, maltrato y corruptelas en el ejército? ¿Se les escucha o se les manda a la lista de complemento? En una grabación ya conocida y en manos de la justicia, el general Joso Santich se refiere a las denuncias de un cabo cuya difusión él y otro general habrían evitado. Entre el cabo huevón del regimiento logístico que acusaban a un mundo, puta, ni de bueno. ¿Usted es el cabo huevón? Yo soy. Y aquí estoy dando la cara. Cristiano Paso Otárola es hoy jefe de producción en una empresa que fabrica molduras. Trabaja y estudia. Vieron de baja sin utilidad, sin pensión. Y la verdad es que yo no quiero pensión porque estoy sano. Si no estuviera sano, no estaría estudiando Derecho. Este ex cabo del ejército que hoy se afana con mamotretos jurídicos se desempeñó antes en el regimiento logístico Bellavista. De adolescente soñaba con ser oficial, pero los recursos familiares no le permitieron acceder a la escuela militar. En la escuela de suboficiales obtuvo el segundo lugar en el curso de transportes. Bueno, mi carrera fue impecable, pasé por todos los puestos. Fui instructor de soldados conscriptos, fui conductor de vehículos comandos, transportando generales, fui escolta también. Y finalmente llegué a trabajar a operaciones logísticas. Abundaban las buenas calificaciones y las felicitaciones, nunca una sanción administrativa. Sus jefes apuntaban adjetivos como eficiente, caballeroso, respetuoso. Claro, había situaciones que lo incomodaban, como el arriendo de vehículos, camiones y contenedores para actividades no militares, como mudanzas, traslado de esposas o bodas de hijas de oficiales superiores. Después me empecé a dar cuenta que había una ilegalidad y una injusticia porque supuestamente se le cobraba a algunos y a algunos no se le cobraba. Habían generales que no pagaban, habían generales que pagaban 40.000 pesos por una mudanza, arrendaban vehículos, arrendaban contenedores. El regimiento después se transformó en un remate. Todos los gallos llegaban y se arrendaba lo que se podía arrendar. ¿Se hacía con boletas, con impuestos? La verdad es que se llevaba un libro de registro donde se anotaban los arriendos. Por ejemplo, el vehículo del comandante en jefe, que era un Mercedes-Benz, se le arrendaba solamente del grado de general hacia arriba. Cuando se casaban las hijas de los generales, de coronel hasta mayor, se le arrendaban los Toyota Camry con conductor. El problema es que era una actividad netamente particular y se financiaba todo este combustible que uno piensa que es poco. Pues la realidad, si uno lo multiplica por los años que se hizo esto, se financiaba con la ley reserva del cobre. A veces no hay salud en los hospitales para la gente que no tiene mayores recursos, pero sí hay recursos para ponerle un conductor, un vehículo y combustible que se gastaba a diestra y siniestra. Algo ocurrió en el 2007, cuando un oficial de inteligencia del regimiento logístico Bellavista le dice: O paso, viene la Contraloría, así que mi coronel Vega no quiere que vea los libros de arriendo de contenedores, de vehículos, ni de nada.
Entonces, oculte los libros y borre la información que tengan los servidores. El comandante Elgueta me insiste que tengo que cumplir la orden. Y yo le dije, mi comandante, si me da la orden por escrito, yo la cumplo. Me dijo que no, que en el ejército las órdenes son verbales y escritas. Bueno, me insistió, me dijo, esto te va a traer consecuencias. Y le dije, bueno, prefiero que me traiga consecuencias, pero si algún día me echan, me voy a ir por honesto, no me voy a ir por sinvergüenza. Opaso señala que esta fue la primera vez en que se negó a cumplir una orden. El capitán Rafael Harvey, que después sería su compañero de infortunios, fue testigo de la situación. Se le ordenó, por parte de sus mandos, esconder ciertos libros de mudanzas y otros arriendos de vehículos fiscales que no correspondían. Y al negarse el cabo Opaso a esta acción, fue perseguido, tuvo un acoso laboral de proporciones. Al otro día terminé limpiando baños, cortando el pasto, llegaba a una parte, todos desaparecían. El coronel le prohibió a todos los funcionarios del regimiento que se acercaran a mí. Y de ahí mi carrera militar se echó abajo. Opaso recuerda maltratos y humillaciones. En un momento en que era reprendido por un oficial y un suboficial, llegó a la violencia. ¿Fue agresivo con los superiores? Sí, porque a mí me agredieron, o sea, yo me defendí. Pero ellos nunca reconocen que me agredieron. Nunca lo van a reconocer. ¿Pero esa agresión qué? ¿Le pegó a alguien o qué? Sí, a un capitán y a un suboficial. ¿Le pegó a los dos? Sí. Ellos me provocaron a mí, ellos me golpearon, ellos me empujaron. O sea, usted dio y recibió. Sí. En el hospital militar diagnosticaron que su reacción se debió a un estado crepuscular, nombre algo poético para un trastorno de la conciencia en el que un sujeto puede experimentar alucinaciones visuales o auditivas y responder con una conducta irracional. Temporalmente fue trasladado al regimiento Arsenales de Guerra, donde Acusa continuó el hostigamiento. A mí me obligaban a conducir. Cumplía aproximadamente 24 servicios de conductor de 24 horas, tomando remedios para dormir. Un día me quedé dormido, casi me volqué. Finalmente me dieron una baja médica por una enfermedad que no tengo. Hay una reunión clínica del hospital militar en la cual la firmaron más de 22 profesionales, los cuales señalan que el caso se debe a acoso laboral y que los fiscales empezaron a presionar a los médicos para que cambiaran los diagnósticos porque el diagnóstico no servía. La presión no tuvo efecto sobre los médicos tratantes de Opaso, quienes mantuvieron que, recuperado de su estado crepuscular, el cabo era apto para el servicio. Sin embargo, su exoneración se materializó el 31 de diciembre del 2009. Cuando a mí me dieron de baja, mi señora tenía fecha de parto en el hospital militar el 1 de enero del 2010 y estos gallos me dan de baja el 31 de diciembre del 2009. Llegué al hospital militar, me dijeron no lo podemos atender porque usted no es militar. Además también perdí la casa fiscal donde vivíamos. La señora de Opaso dio a luz en el hospital El Pino siendo atendida como indigente. Opaso no quedó tranquilo y denunció a la Contraloría General de la República el arriendo a privados de vehículos, contenedores y camiones militares. Denunció además licitaciones fraudulentas que involucraban a mandos del regimiento logístico. Estos gallos formaron una máquina para defraudar al ejército. Una de las denuncias comprobadas por la Contraloría se relaciona con una licitación de compra de repuestos que ganó la empresa Dalmati, que tenía una mejor oferta que Socoma y National Trade. Se descubrió que las tres empresas tenían el mismo domicilio y el mismo representante legal, siendo las dos últimas en la práctica empresas ficticias. Tampoco se usó el sistema de compras públicas, concluyéndose además que de las 65 órdenes de compra de Dalmati entre el 2007 y el 2011, 64 correspondían al regimiento logístico y una al Comando de Apoyo a la Fuerza. También se comprobó el pago de viáticos por comisiones de servicio no efectuadas. Esta irregularidad fue también representada por el capitán Rafael Harvey. El coronel Vega, Juan Carlos Vega, tenía malas prácticas en el regimiento. Comisiones que no eran, es decir, cobrar viáticos de gente que no iba a comisiones y se lo entregaban personalmente a él y quedaban a libre disposición de él.
Paso también denunció que el regimiento logístico compró repuestos de vehículos a precios excesivos. La boleta indica que Dalmatis se hizo pagar por una pastilla de frenos para un Toyota Camry 212.500 pesos. En una licitación por pastillas similares de la Agrupación de Seguridad del Ejército, 4 oferentes pidieron entre 14.500 pesos y 3.040 pesos. Las pastillas originales para Camry no cuestan hoy más de 140.000 pesos. Las irregularidades detectadas por la Contraloría llevaron al comandante en jefe del Ejército a disponer sanciones contra los coroneles Vega Manríquez y Rojo Sepúlveda, las que no se ejecutaron porque al momento de la resolución ambos habían pasado a retiro. Esto no impidió que el coronel Vega Manríquez fuera recontratado por el Ejército, ahora como asesor con una renta mensual de 1.500.000 pesos. El coronel sigue recontratado. Pero al preguntar diversas autoridades por qué está recontratado, el Ejército responde que no tiene ningún impedimento legal, pero sí hay un impedimento moral. Y eso es lo que yo también planteé en un minuto a algunos oficiales, a mi general Nasal, por ejemplo, es que tiene un impedimento legal. El retirado coronel Vega Manríquez declinó hablar con Informe Especial. El oficial al que usted se refiere, efectivamente, fue considerado en esta resolución del sumario con una falta administrativa, la cual él conoció seguramente cuando ya estaba en retiro. El jefe de comunicaciones del Ejército, coronel José Lira, se refirió a las denuncias, confirmando que hubo una sanción, pero que en el 2012 Vega Manríquez postuló un cargo. Dentro de los que se le pedía era una situación de sus antecedentes. Los antecedentes no arrojaron que él tenía ninguna causa pendiente, por lo tanto no lo inhabilitó para ser contratado. Posteriormente a ello, en el año 2013, se recibió una denuncia anónima en la Contraloría General de la República por el caso de haber contratado a este coronel. Y la Contraloría General de la República, con fecha 12 de agosto del 2013, dictaminó. Por consiguiente, cabe concluir que no se advierten irregularidades por parte del Ejército de Chile en la designación a contrata del coronel en retiro Vega Manríquez. Como alguien que le roba a una institución y que está acreditado, lo contrata la misma institución, lo recontrata. Aparte de su pensión como retirado, lo contrata. Informe Especial preguntó al vocero del Ejército qué señales se entregan con la reciente recontratación de un oficial previamente sancionado por irregularidades. Al respecto, le puedo indicar que las señales que se entregan son el cumplimiento de las normas que están establecidas. Entre el cabo huevón del regimiento logístico que acusaba a medio mundo, puta, ni te cuento. ¿Usted es el cabo huevón? Yo soy. Y aquí estoy dando la cara y me gustaría que el Ejército también me diera la cara a mí. En la grabación del coronel Clovis Montero se escucha la referencia del general Santich a Opaso y a un reportaje no emitido por Canal 13 que en ese momento estaba cambiando de dueño, asumiendo Andrónico Luksic la propiedad de la estación. El cabo recuerda seguimientos para probar el mal uso de los vehículos fiscales. A la señora de los generales se le asignaba un conductor con vehículo fiscal y la señora no es militar. Transporte de hijos a los colegios. Principalmente grabábamos los vehículos cuando salían con la señora de los generales, con personal que no era militar en actividades particulares. Porque incluso yo recuerdo que a una ministra la sacaron del cargo de ministra por andar con una caja de tomate, parece, en el portamaleta, y los generales... En realidad fue la subsecretaria de Transportes quien sorprendía en el 2010 distribuyendo frambuesas en un auto fiscal, debió renunciar. En definitiva, el reportaje no fue emitido en Canal 13. Un programa, weón, que iba a hacer mierda al Ejército. Entre, weón, los autos comando que salía con la señora, weón, entre el cabo, weón, del regimiento logístico que acusaba a medio mundo, puta, ni te cuento. Rafael Harvey Valdés es un capitán de ejército con una historia familiar asociada con militares por 5 generaciones. Su padre y su abuelo fueron oficiales superiores y su tío, el general Enrique Valdés, fue viceministro de Relaciones Exteriores. En el 2007, Harvey participó en la operación de paz en Bosnia.
Estuve 7 meses como segundo comandante en un puesto de observación. Esto se debe más que nada, bueno, a mi especialidad de paracaidista y sobre todo a mi especialidad de traductor e intérprete en inglés. Fue designado luego en el cuartel general de Naciones Unidas en Haití y se desempeñaría también como profesor en operaciones de paz para alumnos de Argentina, Ecuador, Honduras y Guatemala. Una carrera destacada y calificado siempre en lista 1, pero su denuncia de malversación contra un oficial superior empezó a mancharlo con el San Benito de desleal. Pero la verdad es que yo cumplía con mi deber primero de ser militar, de funcionario público, de chileno, de hacer presente este tipo de cosas. En 2013, Harvey fue destinado al regimiento Tacna, donde se hace cargo de una compañía de 40 soldados. En abril de ese año, la tropa es reunida en formación. Nos reúnen a todos antes de ir a campaña y nos entregan una bolsa a los capitanes con implementos de abrigo que eran guantes y una coipa para cubrir la cabeza. Y nos dicen que hay que cobrar 3.000 pesos a cada soldado concreto. Me empiezo a preguntar quién había ordenado eso. Me dicen, mi mayor Manríquez. No me pareció bien. Bueno, se cobraron estos 3.000 pesos, se le entregaron al encargado de recolectar estos fondos, que era el capitán Recabal. Los soldados sí manifestaron que era extraño que se les cobrara por los elementos de abrigo. Luego de esto, con fecha ya 3 de julio, llegan 3 soldados a mi oficina y me dicen que han tenido conocimiento de que este cobro, no solo que se les cobró en forma irregular, sino que se les había cobrado 1.000 pesos de más. Es decir, que el valor real de esto era 2.000 pesos. Y lo que pasa es que los cabros, todos empiezan a decir, no, sabéis que estos son los guantes, las coipas que no tenéis que comprar por 3.000 pesos. Y un compañero mío va y dice, no, sabe que yo tengo mi coipa, mi guante y mi cuello. Y le dice, no, pues que sabéis que estáis mal, pues weón, te vayas a comprar las weas, te las vayas a comprar, o si no te vamos a cagarte. Incluso después a la vuelta, cuando nos tenían formados para salir franco, nos dijeron, ustedes si no pagan los 3.000 pesos, se van a quedar sin franco. A fin de mes, este joven que recién cumplió 18 años tendría que licenciarse de su servicio militar voluntario en el Tacna, que para él y su familia fue una experiencia horrible. Uno entra con un sueño, una esperanza, y con lo que yo me topé fueron con charchazos, insultos, malos tratos, estafas. Nos trataban de que éramos lo más bajo, nos discriminaban que no éramos nada para nuestra familia. Nos comparaban con los perros, que los perros eran mejor que nosotros, que hasta los perros decían mejor que nosotros. Los conscriptos provienen de los sectores más pobres y a Harvey le pareció que no era justo que les cobraran la coipa y los guantes porque se afectaba a chicos de escasos recursos. Le pide a los soldados disconformes con el pago que le informen por escrito de su reclamo. Ellos lo hacen y el capitán plantea el asunto al mayor. A lo que me responde, Harvey, deja que el capitán Recabal vea eso, tú no te metas en esto. Por lo que voy siguiendo conducto regular y voy a hablar con el segundo comandante del regimiento, el teniente coronel Lara. Hago presente la misma situación. Me dice, Harvey, no te metas en esto, mi coronel Masalleras, que es el comandante del regimiento, ya está en conocimiento y él lo ordenó y lo autorizó. Se supone que esa plata se ocupó para utilizarla para TV Cable, para el Casino Soldado. Yo estando ahí prácticamente 6 meses, no creo que un cable vaya a costar más de 50.000 pesos o más plata y se demore tanto en llegar como 6 meses. El capitán Álvaro Recabal declaró a la Fiscalía Militar que entregó las especies a los comandantes de batería para que estos se las pasaran a los conscriptos. Que no se hicieron arreglos en el casino porque el dinero alcanzó justo para pagar a los proveedores y que las boletas se extraviaron desde su oficina días antes de la denuncia. Hay que decir que ese año Harvey ya estaba estudiando Derecho y era consciente de la importancia del conducto regular. En consecuencia, dice haber hablado con el jefe del regimiento, coronel Masalleras. Le digo, mi coronel, está pasando esto con los soldados. A lo que me dice Harvey, tú andas de sapo. Luego de esto, el coronel Masalleras me dice, usted no se meta en esto, así que retírese. El capitán no se rinde. Se dirige al general Dassal, comandante de la segunda división, pero no hay resultados.
4 días después, Harvey, calificado en lista 1 de excelencia militar, es pasado al escalafón de complemento. Es decir, no podrá ascender a mayor y tampoco podrá postular a la Academia de Guerra. Su carrera ha sido amputada por un sablazo de secretaría. La ley 20.205 protege a los funcionarios públicos que denuncian irregularidades, corrupción y faltas a la probidad. Harvey cree que la protección no funciona cuando el denunciante pertenece al ejército. Pronto el oficial es privado del mando de tropas y se le destina al casino. Al despedirse de sus soldados, escucha reclamaciones y preguntas sobre sus demandas. Yo les comento que yo ya lo había hecho en forma institucional, que había tenido serias consecuencias nefastas en mi carrera. Y la verdad, don Santiago, es que si yo tuviera amor por lo irregular, si yo fuera amigo de la corrupción, les debería haber dicho, ¿saben qué? No hagan nada, ustedes no tienen derecho a hacer nada, tienen derecho a guardar silencio y nada más. Como no es así, y yo no podía faltar a la verdad, les comenté de su derecho. Y les dije, miren, el Código de Justicia Militar, en el artículo 131, indica que hay que hacer presente lo que uno estime que es irregular o corrupto. Por ende, les dije, miren, si ustedes estiman pertinente hacer una denuncia, pueden hacerla. 14 conscriptos se estimaron pertinente hacerlo en la Fiscalía Militar. También fueron a la oficina del soldado. Los 14 de la fama, como se hicieron llamar por WhatsApp, querían que sus demandas fueran escuchadas. Las conversaciones por ese medio quedaron grabadas. La ortografía y las expresiones no son muy académicas. Los padres de los soldados se entrevistan también con el coronel Masalleras y son testigos del trato que se da a sus hijos. Le pedimos explicaciones, o sea, hasta cuándo iba a estar haciendo un juicio tan mitómano y favoreciendo a los estafadores que estaban caminando en el Tacna. Y nos pusimos a hablar con el coronel. El coronel entra con su oficial mayor y lo que pasa es que llega este teniente y nos dice, oigan, hueones, ¿qué les pasó? Vengan para acá. Y estando nuestros apoderados, ni un tipo de respeto con los apoderados. Y entonces ahí es cuando salió el abuelo de Barraza, de otro compañero mío, y le dice que qué le pasaba, que cómo se le ocurre tratarlo así, la cuestión, y él lo puso como en su lugar. El 21 de agosto, Harvey denuncia también los malos tratos a los que eran sometidos los conscriptos por el cabo Francisco Almuna. Acompaña las declaraciones juradas de las víctimas. Hay un soldado, me dice, mi capitán, ¿usted ha visto algún soldado preso alguna vez por haber desertado? Yo no voy a faltar a la verdad. Y yo, al menos, en mis 19 años en el ejército, no he visto un soldado que esté privado de libertad por haber desertado. Yo se lo dije al coronel Masalleras, señor, la doctrina militar, el ejercicio, el protocolo en sí para una guerra es uno, pero el abuso de poder es otro. Yo creo que usted me explica a mí por qué hubo abuso de poder. Es que yo no sé qué es lo que está pasando, es que yo no tengo idea de esto, es que yo tengo 45 años, es que a mí me duele la rodilla, oiga, le dije yo soy el papá del Pablo. Entonces, a mí me molesta que vulneren la integridad de mi hijo, siento que él está aquí por su voluntad. El ejército ahora es voluntario. El 23 de agosto del año pasado, 14 soldados decidieron no volver al regimiento y denunciaron estafas, maltrato y amenazas. Reunidos luego con Masalleras, le plantearon sus reclamos. El coronel declararía posteriormente: debo hacer presente que durante la conversación con los soldados desertores me hicieron presente su voluntad de no regresar al regimiento y a consecuencia de todas sus denuncias requerían ser licenciados del servicio militar con valer militar. Como ya parece ser costumbre entre militares, la conversación fue grabada. Yo quiero saber qué sucede. Yo no quiero volver más. Esa es la consecuencia de algo. Yo pronto puedo ser, pero no tanto. Que nos cobraron la plata, averiguando, no correspondían a los tantos. Entonces, como respecto de que ¿qué te cobran? Cuerpo aguante y cuerpo. ¿Quién te cobró plata? ¿Quién? Entonces, cada a la continente se dice con el canal. Es que está equivocado, José. ¿Por qué digo que están equivocados? No por el hecho de que están denunciando. El regimiento
No le han debido plata. Yo no sé nada que se le retira la plata. Mi coronel les dice que él no tenía idea de los cobros. Y estamos hablando de la fecha 25 de agosto. Y yo a él, porque él mismo tuvo que llevar el documento al general donde yo lo acuso de no tomar medidas sobre esto y ser cómplice de esta situación. Él mismo lo llevó ante mi general. Pero le dice a los soldados un mes después que él no sabía de estos cobros, que va a intentar tomar algunas medidas. Los soldados no confían en esto, se les da un permiso especial y ya 3 días después no vuelven 11 soldados y sí vuelven 3. Fueron desertores, entonces. Desertaron, sí. ¿Lo acusaron de propiciar esa deserción? Efectivamente, sí. Fue unos días después del 25 de agosto. Me acusan de sedición. El tema fue que los conscriptos no volvieron porque se sintieron amenazados. Y aquí en esto no tiene nada que ver el capitán... ¿Cuánto es? El capitán Harvey no tiene nada que ver. No tiene nada que ver esto. Sí, yo creo que es una de las, creo yo, para mí, de las personas que están ahí más honestas que hay. Entonces, si a él le están haciendo un seguimiento y lo quieren perjudicar, fue por su honestidad. Sedición. La palabra se refiere a un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar. Según informaciones extraoficiales hasta este instante. Hubo sedición en el alzamiento del general Brió en tiempos de Frei Padre o en el tanquetazo de 1973, cuando se sublevó un regimiento y murieron 5 civiles, incluido un camarógrafo argentino asesinado en la calle por un militar, o en el mismo 11 de septiembre cuando los Hawker Hunter atacaron La Moneda. También se entiende por sedición impropia la inducción al personal militar al desorden, indisciplina y el incumplimiento de deberes militares. Acusado de sedición impropia, el capitán Harvey permaneció 3 semanas en prisión preventiva y ahora arriesga castigos mayores. Comentarle a los soldados que les asiste el derecho a ellos de denunciar está muy lejos de una sedición. Se me acusa de ese delito, que es un crimen. Y luego el fiscal decide mantenerme 3 semanas en prisión preventiva. Y luego la Corte Marcial es quien, después de 3 semanas, decide mi libertad provisional. En entrevista con Informe Especial, el coronel Marcelo Masalleras respondió a las denuncias recogidas en este reportaje. Respecto a los cobros a los conscriptos, señala que Harvey no le planteó la situación. Él lo hizo a través de otro conducto. En cuanto el comandante del regimiento, yo tomo conocimiento de eso, reunimos el máximo de antecedentes y se inicia una investigación sumaria administrativa destinada a aclarar los hechos y definir si es que hay responsabilidades. Si hay responsabilidades, bueno, deberán asumir o deberemos asumir las responsabilidades, pero tienen que aclararse. Respecto a maltratos a conscriptos en el regimiento, Masalleras declara: en el ejército y en el regimiento Tacna no se acepta y no se tolera los maltratos de ningún tipo. Y somos los más interesados que si ocurren situaciones de este tipo, enfrentarlas. En el caso puntual que usted plantea, el regimiento, en cuanto toma conocimiento, se inician las investigaciones y hay en curso una investigación sumaria administrativa. Pregunto al coronel si considera sedicioso al capitán Harvey. No soy yo como comandante del regimiento, no es el regimiento el que está llamado a tipificar qué tipo de situación, ni siquiera decir si es o no delito. Esa es la tarea de los tribunales. Hoy el fiscal militar pide 7 años de prisión para el capitán Harvey, para un oficial que dice haber denunciado malas prácticas y tratado de defender los derechos de sus soldados. Pero Harvey no escarmentó y siguió adelante con sus denuncias. La verdad es que en el mismo regimiento mi coronel arrendaba algunas piezas a gente civil, quienes hacían uso de estas dependencias, hacían uso de víveres que pertenecían a los soldados también. El sargento segundo Flavio Águila se enteró de la irregularidad y la informó a su superior, el capitán Harvey. Descubrí que habían 2 civiles viviendo en el pabellón de solteros, a los cuales no se les hacía el descuento correspondiente. El sargento Águila trabajaba en el casino, desempeñándose también como intérprete de la tuba en la banda del regimiento.
Águila señala que los dos civiles trabajaban para otro civil y para un coronel en retiro que mantenían caballares en la unidad. Entregábamos la planilla, pero no aparecían después. ¿Desaparecían sus nombres? Sí. Y la plata nunca llegaba un voucher de depósito. Eso también lo hice presente, pero no fui escuchado. Había una especie de lucro con esto, arrendando eso, arrendando también algunas caballerizas del regimiento. Tiene gran cantidad de caballos. ¿Se llevaba una contabilidad de todo esto? No, solo estos fondos llegaban directamente a mi coronel. Que yo me quede con dinero, eso es absolutamente falso, no es así. Ahora, las materias relacionadas con las caballerizas o los civiles, yo cumplo con tal de que hay una investigación que lleva adelante la Contraloría General de la República. El regimiento, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, entregar en el más breve plazo, de la mejor forma, de lo más completo, la información que el órgano controlar nos ha pedido. La permanencia de los dos civiles en el Tacna, que se prolongó por meses, terminó una noche cuando ambos se trenzaron a golpes y un teniente pistola en mano detuvo la riña. Abandonaron el regimiento, pero la denuncia estaba planteada y Águila no se retractó. El año pasado le comunicaron que estaba en la ominosa lista de complemento. Tiene 42 años y 3 hijos. Se siente fuerte para seguir en la institución, pero su mente ha sufrido más que su cuerpo. ¿Y son todos negros? Llevo como 3 meses ya con problemas psicológicos, con delirio de persecución. No, me hablan del tema del regimiento y se me revuelve el estómago, me dan ganas de vomitar, no duermo, no como bien, tengo problemas con mi familia porque paso pensando qué va a pasar, qué me van a hacer. No paso por afuera del regimiento, tengo que esconderme, tengo que ponerme un gorro, la capucha, la chaqueta para poder pasar por afuera del regimiento. Algo similar ocurrió con el aterrorizado conscripto Figueroa, quien suponía que con el servicio militar podría aprender un oficio. Y yo no daba más, incluso mi mamá está de testigo de que mi papá también, de que yo a veces llegaba llorando acá porque ya no dábamos más. O sea, vivir con miedo no creo que sea algo bonito. Yo a mi hijo lo llevé yo prácticamente a inscribirse, que fuera a hacerlo, yo quería que él lo hiciera, que fuera un niño del servicio militar, porque para mí era bonito. Entonces que le haya pasado todo esto, para mí me dio mucha pena. Y ellos, después que se quedan adentro, uno se va y se va con pena, porque los deja ahí, pero uno piensa, van a estar bien, van a ser alguien en la vida, les van a dar una oportunidad que afuera no la van a tener a lo mejor. El cabo Cristiano Paso demandó al ejército por daño moral pidiendo una indemnización de 35 millones de pesos. Ganó el juicio y en segunda instancia la Corte de Apelaciones no solo le dio la razón, sino que aumentó a 50 millones la compensación. Ahora confía en terminar derecho y convertirse en abogado. Y me ha ido bien hasta el momento, pero el ejército dice que yo no sirvo. El capitán Harvey podría ser condenado a 7 años de cárcel acusado de sedición impropia. Conmigo, creo que el claro mensaje del ejército es que el que denuncie o el que no esté de acuerdo con ciertas prácticas que nosotros hacemos o que algunos hacen, va a ser pasado a complemento, no va a ascender, vamos a liquidar o coartar su carrera, no va a seguir en el ejército. Lo vamos a dar de baja y lo vamos a encarcelar. En las últimas décadas, Chile ha fortalecido a su ejército, dotándolo de equipamiento y recursos. Pero hay problemas relacionados con el robo hormiga en algunos regimientos, el descontrol en el uso de los fondos de la ley reservada del cobre, un equivocado sentido de la lealtad en ciertos mandos y una evidente hostilidad hacia quienes se atreven a denunciar abusos y malas prácticas. Todo esto sin considerar las cuantiosas indemnizaciones que el Estado debe pagar a las víctimas de abusos.
Con este reportaje llegamos